estudiar la palabra de nuestro Dios. Les voy a pedir a todos ustedes que cierren sus ojos, inclinen su cabeza a los que gustan y vamos a hablar con el autor de la escritura. Padre, te damos las gracias, Señor, en esta mañana aún, Señor, por el privilegio que tú nos das de poder estar aquí, Señor, reunidos, congregados en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Queremos suplicarte que tu Espíritu Santo nos ilumine para poder comprender todas y cada una de las verdades que tú has revelado en la Biblia, Señor, para nuestra edificación, para nuestra enseñanza y lo más importante, Padre, para ponerlos por obra. Quita de nuestra mente, Señor, cualquier sentimiento de que yo ya lo sé todo. Quita de nuestro corazón el orgullo de decir eso no es para mí, es para la persona que está a un lado de mí o es para el de atrás, porque Dios, tu palabra es para todos y cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús pedimos de tu gracia. Amén. Bueno, hermanos, si gustan abrir sus Biblias, vamos a continuar estudiando la carta de Pablo a los creyentes que se encontraban en Roma. ¿Okay? Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo número 10 y hoy nos corresponde estudiar la porción de los versículos 1 a 3. O sea, hoy va a ser poquitos versículos. Romanos capítulo 10, versículos 1 a 3. ¿Okay? Bueno, en lo que lo encuentran y a manera de introducción quisiera decirles que Pablo, para dar continuidad a su tema, va a explicar en los siguientes versículos el lugar que ocupa Israel dentro del plan de Dios. Pablo se va a enfocar principalmente en los siguientes versículos en el error, en la falla que tuvo el pueblo de Israel, porque ellos tenían un problema. Tenían un problema que se llama ignorancia espiritual. Y a veces a los cristianos nos ocurre lo mismo. Aunque somos cristianos, aunque ya tenemos cierto tiempo de haber entregado nuestra vida a Jesús, ignoramos ciertas cosas. El asunto crucial en las Escrituras es la verdad. Juan, el apóstol, al introducir su evangelio, él mencionó que Jesús fue un hombre lleno de gracia y de verdad en Juan 1:14. En otra ocasión, el mismo Señor Jesucristo le dijo a los judíos que habían creído en él que si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:31 y 32. Jesucristo mencionó que él mismo era la fuente y la medida de la verdad. Juan 14:6. De igual manera, Jesús prometió a sus discípulos que cuando él se fuera iba a venir el Consolador, es decir, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo iba a guiar a todos los creyentes, a todos sus discípulos, a la verdad. Juan 16:13. El Señor Jesús también intercedió por todos y cada uno de sus discípulos, primero de sus apóstoles, pero también por todos y cada uno de nosotros. Y él dijo en Juan 17:17, Padre, santifícalos en tu palabra es verdad. Jesús siempre habló con la verdad, nunca fue hallado un engaño en su boca, aunque la gran mayoría de judíos de su tiempo no creyeron el mensaje del Señor Jesucristo. También Pablo aclaró que los que se pierden, sin importar cuán eruditos, religiosos o sinceros puedan ser, todos los que confían en su conocimiento están destinados desafortunadamente a la condenación eterna, puesto que no creen en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 7. El Evangelio, mis queridos hermanos, es la expresión más sublime de la verdad de Dios. El Evangelio de la gracia es la verdad que transforma nuestras vidas, limpia de los pecados, otorga la salvación y abre las puertas al cielo. Todo eso es el Evangelio. Y todo este Evangelio llegó por medio de una sola persona, del Señor Jesucristo. Ningún grupo de personas a lo largo de toda la historia de la humanidad ha estado más interesado en la forma de poder estar ligado a Dios que los judíos. Eso nosotros ya lo estudiamos en Romanos capítulo 2, versículos 17 al 20. Siglos antes de que el Señor Jesucristo naciera, los niños en todo lo que era Israel recibían instrucción, ¿ok? Y esa instrucción que recibían era acerca no solamente de la Torá,
es decir, de los primeros 5 libros de la Biblia, sino que también recibían instrucción sobre las tradiciones, las costumbres y desafortunadamente mucha de esa información que ellos recibían era incorrecta, no era precisa, porque precisamente era eso, costumbres, tradiciones de hombres. En lugar de enseñar únicamente lo que la Torá decía, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia, y pues los judíos les fueron adicionando pues sus comentarios, sus tradiciones a la escritura, de tal manera que los tomos de la escritura, bueno, en este caso eran rollos, eran pocos, ¿verdad? Pero la cantidad de rollos donde estaban todos los comentarios de los rabinos eran inmensos, ¿ok? Eran inmensos. En el templo tenían estantes y estantes llenos de todos estos comentarios que rebasaban por mucho la revelación que había dado Dios en su palabra. ¿Okay? Bueno, si ustedes se acuerdan, dentro de esas grandes enseñanzas erróneas, por cierto, que tenían los rabinos y que también eran transmitidos de los padres a hijos, había una muy particular, espero que ustedes se acuerden, ya se la cité cuando estudiamos algunos de los primeros capítulos de Romanos, y esta consistía en que decía que si un judío que era circuncidado por error iba a entrar al infierno, en la puerta del infierno estaba Abraham, ¿verdad? Y Abraham le decía, hey, detente, ¿verdad? Tú eres judío, tú estás circuncidado, tú no puedes entrar aquí. Y lo dirigía al cielo. Esas son de las cosas, ¿verdad? Que erróneamente, pues los rabinos empezaban a enseñarle a las personas y así ese tipo de comentarios se fueron yendo de generación en generación. Otra de las cosas que les decían es que, por ejemplo, las personas de color no tenían alma. Imagínense nada más, o sea, todas las personas que eran de África, que pues, muchos países tienen su piel oscura, esas personas no tienen alma. Y todas estas, y así como esas muchísimas otras cosas, enseñanzas que se iban adicionando a la palabra del Señor, y obviamente todas esas enseñanzas eran incorrectas. ¿Ok? Si ustedes recuerdan, se mencionan en muchas partes del Nuevo Testamento, sobre todo en los evangelios, los nombres, una palabra con las que se designaba a los maestros o a los instructores. Esta palabra era rabino, pero rabino no solamente quería decir instructor o alguien que sabía, también quería decir padre. Entonces, las personas que enseñaban eran muy estimadas por el pueblo de Israel. Los rabinos eran muy estimados. De hecho, al Señor Jesucristo también le decían así, ¿verdad? ¿Cómo le decían? Rabí. Pero a diferencia de los demás rabinos de aquel tiempo, le decían las personas, Jesús enseña como quien tiene autoridad. Es decir, a él lo respaldaba todo su ministerio. Sus palabras eran congruentes con lo que él pensaba, con lo que él sentía y con lo que él hacía. Era totalmente congruente. A diferencia, evidentemente, de los rabinos de aquel tiempo, ¿verdad? Que ellos imponían fuertes cargas que hicieran las personas, pero dice el Señor Jesucristo, hablando de ellos, pero ustedes ni siquiera, ¿verdad?, quieren llevarlas. Les imponían cargas a las personas, pero ellos no querían hacerlas. Ahora, algo que empeoraba la situación es que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Pero en los tiempos de Jesús, la gran mayoría de personas que vivían en Jerusalén hablaban el arameo, es decir, una derivación del hebreo. Entonces, los que sabían bien el hebreo, pues eran los escribas. Entonces, ellos tenían una ventaja más. ¿Por qué? Porque la gente no tenía acceso, ¿verdad?, a la escritura. Tenía que ser siempre todo por medio de los escribas. Lo mismo que ocurría, por ejemplo, en nuestro continente y en Europa occidental, pues en el tiempo donde la Iglesia Católica más predominaba. O sea, los únicos que tenían acceso a la escritura eran los sacerdotes y de ahí para arriba. Pero la escritura estaba en latín. Entonces la gente no podía entender, iba a la misa, pero no la entendía porque no sabía latín. Aunque ahí se leyeran la Biblia, porciones de la Biblia, no la entendían porque la gente hablaba pues el idioma natal de su país, español, italiano, francés, dependiendo del lugar donde estuviese de inglés, pero no en latín. Y poco a poco, un poco antes de la Reforma, fue cuando las personas, los creyentes empezaron a hacer las traducciones a la Biblia en sus propios idiomas. Y eso es una gran bendición. Hoy en día gozamos de esa bendición de tener la escritura en nuestro propio idioma y no solamente una versión, sino muchas versiones o traducciones de la palabra del Señor.
Con todo lo anterior que les he dicho, cabe recordar que con todo esfuerzo y supuesto estudio intenso de las Escrituras por parte de los maestros, de los rabinos, la gran mayoría de ellos y del pueblo de Israel eran ignorantes de las verdades espirituales de Dios. En diferentes pasajes de la Biblia, el Señor Jesucristo los ponía a prueba, ¿verdad? O mejor dicho, cuando ellos querían poner a prueba al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo les decía, les hacía preguntas y ellos simplemente no sabían contestar porque tenían mucho conocimiento, pero era un conocimiento diferente y que eso vamos a estudiar más adelante. No era el conocimiento espiritual que los cristianos de hoy podemos gozar y disfrutar. Los líderes habían modificado y soslayado la verdad de Dios contenida en las Escrituras para poner sobre ellas sus tradiciones, sus costumbres religiosas que muchas veces contradecían la palabra del Señor. Y obviamente el pueblo pues no se daba cuenta de esta situación. Pablo reconoció en su propia ignorancia que él, a pesar de que él era un hombre, como lo vamos a ver en varios pasajes de la Escritura, él era un hombre fariseo, era un hombre que conocía perfectamente la ley de Dios. A pesar de eso, él espiritualmente era ignorante. Vayan conmigo, por favor. Ahí póngale un separador donde están en Romanos para que no se pierdan. Vayan conmigo, por favor, a Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 12 y 13. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 12 y 13. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 12 y 13. Dice así Dios en su palabra. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. El apóstol Pablo, ese hombre que conocía perfectamente la ley dada por Dios por medio de Moisés y que era conocida de todo el pueblo, él está declarando, ¿verdad?, que él era un ignorante espiritual. Él, muchas cosas que él hizo, pensaba que estaba haciendo lo correcto, cuando en realidad estaba ignorando la propia palabra de Dios. La ignorancia espiritual tiene un resultado, y ese resultado es muy grave. La ignorancia espiritual da por resultado la incredulidad. Cuando la gente ignora a Dios, se vuelve más incrédula, menos confía en el Dios vivo y verdadero. El día de hoy, en Romanos capítulo 10, versículos 1 al 3, vamos a estudiar que la ignorancia espiritual de Israel ocasionó su rechazo a Dios. El título de este mensaje es La ignorancia espiritual del pueblo de Israel. Vamos a leer los versículos de Romanos capítulo 10, versículos 1 a 3. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Este mensaje está dividido en tres partes. En el versículo 1 encontramos lo primero, la oración de Pablo por Israel. Y esto para ustedes no es nuevo. ¿Se acuerdan que Pablo en el capítulo 9 empezó en los primeros versículos haciendo una oración? Porque él realmente estaba muy apesadumbrado, estaba muy triste por el hecho de que muchos de los judíos no aceptaban a Jesucristo, rechazaban el evangelio de la salvación. Si ustedes se acuerdan, les voy a leer Romanos capítulo 9, los primeros versos. Dice Pablo, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Dios por amor a mis hermanos,
los que son mis parientes en la carne, que son israelitas, los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pablo realmente sentía una tristeza muy grande por sus compatriotas, por la gente judía que rechazaba el evangelio, que se oponían a todo el conocimiento de Dios. Y obviamente el fin de ellos iba a ser la condenación. Y eso a él le pesaba, eso a Pablo le dolía. Y ahora en el capítulo número 10, Pablo empieza, igual que empezó en el capítulo número 9, haciendo una oración. Y él dice, ciertamente el anhelo de mi corazón, es decir, lo que él quería, lo que él anhelaba, así como Pablo dijo en el capítulo 9, que si fuera posible, ¿verdad? Que él mismo, que Dios le quitara a él su salvación, que él se fuera condenado al infierno, pero que sus hermanos judíos se salvaran, él estaba dispuesto a darlo. Evidentemente eso no es posible, ¿verdad? No, eso no se puede. Pero él quería eso en su corazón. Él sentía eso en su corazón. La palabra que aquí se traduce como oración es la palabra tesis. Y esa palabra quiere decir súplica. En otras palabras, Pablo está diciendo, ciertamente el anhelo de mi corazón, mi súplica, mi ruego, mi petición profunda a Dios es por Israel y es para su salvación. Y está hablando evidentemente a que Israel fuera rescatado, eso es lo que quiere decir la palabra de salvación, rescatado de la condenación eterna y obviamente puesto camino al cielo, como es un cristiano, como cualquiera de nosotros. Pablo ora a Dios creyendo sinceramente que Dios podía salvar a toda la nación judía, sin importar cuán improbable pudiese parecer. Pablo oraba. Recordemos que el llamado que tuvo Pablo fue a predicar el evangelio a los gentiles, pero Pablo también predicaba siempre a cada ciudad que llegaba. Primero él predicaba en una sinagoga de los judíos y después, cuando normalmente ahí lo rechazaban, se iba con los gentiles y con los gentiles tenía mejor aceptación el evangelio que con los judíos. Pablo tenía muy presente lo que dice Hechos 1:8. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. También Pablo seguramente recordaba mucho lo que dijo Jesús en Juan 4:32. La salvación viene de los judíos. Es decir, ahí vino, de esa nacionalidad fue el Señor Jesucristo, él fue judío. ¿Ok? De ahí vino la salvación del pueblo de los judíos. Pablo ya había aclarado en Romanos 1:16 que el evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Es decir, no solamente para las personas que vienen de todo del linaje de Abraham es la salvación, sino también para nosotros, para todos aquellos que no somos descendientes de Abraham, que la Biblia nos llama gentiles. ¿Ok? Ahora, aquí hay algo muy, pero muy importante, mis queridos hermanos. La oración que hace Pablo no es una oración de desprecio, no es una oración de rencor a las personas judías que rechazaban el evangelio, sino era una oración ferviente, era una oración genuina, era una oración sincera. Nosotros ya hemos estudiado que Dios, ¿verdad?, es quien elige a las personas para que se salven. Eso ya lo hemos venido estudiando, es lo que la Biblia enseña en Romanos capítulo 8 y 9, que ya nos pasamos aquí estudiando en un par de meses. Pero a pesar de ello, Dios lo que quiere es que cada uno de nosotros, como cristianos que somos, oremos por la salvación de las personas. Pablo, mejor que nadie, conocía toda esta doctrina de la elección. Yo creo que nadie más que Pablo la conoce de la manera más profunda que un ser humano la puede entender que Pablo. Y a pesar de ello,
Pablo aquí manifiesta, o por lo menos lo ha manifestado 2 veces, capítulo 9 y capítulo 10, que él oraba para que las personas pudiesen conocer el evangelio. A nosotros, queridos hermanos, muchas veces nos hace falta estar alineados y pensar como Dios piensa. Usted por un momento considere lo siguiente: de las personas con las cuales usted tiene contacto, ¿cuál considera que es la persona menos probable que acepte el evangelio de Cristo Jesús? Piénselo por un momento. No me responda, piénselo. El apóstol Pablo, a los ojos de los discípulos, de los apóstoles de aquel tiempo, hasta miedo le tenían, ¿sí? Ellos pensaban que ese hombre que los había asolado, que los había atacado, que los había encarcelado, que daba su voto para que los mataran, nunca se iba a convertir en un cristiano. Él era seguramente la persona menos probable de salvarse de acuerdo a la perspectiva humana. ¿Y qué creen? Se salvó y Dios lo transformó, para muchos de los teólogos, en el mejor cristiano que ha habido en toda la historia de la iglesia. Usted ahora piense en esa persona que usted piensa que sea la menos probable que se convierta en cristiano. Puede ser algún familiar suyo, alguna persona que es muy religiosa, de cualquier religión, o alguna persona que sea muy malvada, que esté metida, ¿verdad?, en cosas fuertes de delincuencia, etcétera. Piensa en esa persona. Pues a esa persona el evangelio de Cristo, que es evangelio, que es poder de Dios para salvación, lo puede alcanzar y lo puede transformar, igual que transformó su corazón, igual que transformó mi corazón, porque el evangelio es poder de Dios. No depende, ¿verdad?, de la persona que lo está diciendo, depende de que el evangelio, cada palabra que compone el evangelio es una palabra que salió directamente de la boca de Dios. Dios la exhaló y por eso tiene ese poder. Hace unos años conocí al sobrino de Pablo Escobar. El sobrino de Pablo Escobar escuchó el evangelio y él, perteneciendo a las actividades de narcotráfico de su tío, él aceptó el evangelio. Pudo escaparse de la mafia colombiana y empezó a irse a varios países, y un tiempo estuvo aquí en México. Y ahí donde yo lo conocí, en medio de una conferencia, él dio parte de su testimonio, ¿no? Y obviamente yo ni ninguno de ustedes conoció a Pablo, ¿verdad? Pero sí pude conocer a este ahora hermano en Cristo Jesús, al sobrino de Pablo Escobar. Y este hombre que estaba metido en el narcotráfico, que Colombia era quien dominaba todo ese mundo, ¿verdad?, en los años 70, 80 y 90, él fue alcanzado por el evangelio. Y él se dedica, bueno, no sé si todavía viva, él se dedicaba a dar conferencias y a predicar en otros países, menos en Colombia, porque ahí lo iban a matar por haberse salido, ¿verdad? El evangelio de Dios es poder para salvación. Y a veces, hermanos, a nosotros se nos olvida y no oramos por las personas que aún no conocen a Cristo Jesús. Hermano, no podemos pensar, aquella persona que piensa en su mente, bueno, pues si Dios eligió a las personas a salvación, ¿ya para qué les predico? No, hermano, tenemos que predicarle el evangelio, porque usted y yo no conocemos la voluntad de Dios, no sabemos quiénes son los llamados a la salvación, y usted y yo necesitamos predicarles el evangelio para engrandecer el reino de Dios aquí en la tierra. Necesitamos predicarles el evangelio para ser obedientes a Dios, y necesitamos predicarles el evangelio porque es el trabajo, es el privilegio, es la responsabilidad más grande que Dios le dio a los cristianos. Predicar el evangelio. Ni a los ángeles santos que están en el cielo alabando a Dios, Dios ni a ellos les encargó que lo predicaran. Y le voy a decir por qué. Porque ellos, al ser ángeles santos, ellos no necesitan ser salvados ni redimidos como nosotros. Nosotros que hemos sido pecadores, que somos pecadores, nosotros sí tenemos la experiencia de haber sido perdonados por Dios. Por eso es que podemos comunicar el evangelio de Dios con mucha precisión, porque simplemente vamos a platicar el evangelio a través de nuestra experiencia personal.
de cómo yo era, ¿verdad? Antes de conocer a Cristo Jesús, cómo conocí a Cristo Jesús, cómo conocí el Evangelio, cómo me arrepentí, cómo le pedí perdón a Dios y cómo Él en su infinita gracia me perdonó y me aceptó como uno de sus hijos, siendo yo pecador y sin merecer absolutamente nada, únicamente por su gracia. Predicar el Evangelio, hermanos, es lo más precioso que hay en el ministerio. No se prive usted de la gran bendición que es predicar el Evangelio. No importa que las personas a quienes usted les predique el Evangelio digan que no, no. Dios tiene un tiempo y un momento para cada persona, para cada ser humano. Usted tiene que predicar el Evangelio. Pablo, en este primer versículo, hace una oración por las personas que no son cristianas. Y como una aplicación para este versículo, para esta primera parte del mensaje, le voy a pedir, por favor, a Kerem, que anda por ahí arriba, ¿dónde anda? Si nos ayudan, les van a pasar una hojita a cada uno de ustedes. Y quiero pedirles un gran favor. Quiero que en esa hoja usted anote el nombre de 3 personas que usted conozca, con las cuales usted tiene convivencia, pero que necesitan la salvación. Anote, por favor, en esa hojita. No nos vamos a tomar mucho tiempo. 3 nombres, puede ser a lo mejor su mamá, su papá, su hijo, su esposo, no sé, quien que usted conozca y que necesite la salvación. Anótelo, por favor. Tómense, por favor, ahorita un minuto. Los que no, ¿alguien no tiene pluma? ¿Quién no tiene pluma para escribir? ¿Quién? ¿Tú no tienes pluma? Los demás que acaben, préstense las plumas, pero necesito que anoten, por favor, los nombres de 3 personas, ¿sí? Que usted quiera que se salve. Pónganle, después de que anoten el nombre de esas 3 personas, pónganle, por favor, abajo su nombre. Todos los que ya acabaron pueden alzar su mano. ¿Puedes recogerle las hojitas, por favor? Por favor, pónganle su nombre hasta abajo si son tan amables. No, así extendido como está, por favor. Pónganle su nombre si son tan amables. Y alcen su mano para que aquí nuestras jóvenes hermanas pasen y recojan los papelitos. Acá te... las de ti. ¿Alguien que falte? ¿Ya están todos? Ok. Quiero que pongan mucha atención. ¿Falta por allá? A ver, préstenle pluma acá a los hermanos.
Le sobran plumas. ¿Alguien falta? Ok. Quiero que pongan mucha atención. Les voy a leer unos versículos. No los busquen, yo se los leo. Quiero que su atención esté atenta a lo que les voy a decir. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1 dice lo siguiente. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dice segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, la voluntad de Dios es que todo cristiano sea un cristiano de oración. No solamente unos cuantos. Todos los cristianos, Dios quiere que seamos cristianos de oración. Ahora, les voy a decir qué vamos a hacer con esos papelitos. Esos papelitos se los vamos a dar a nuestro hermano Javier, que es el responsable de la oración de toda la iglesia. El día viernes, todos vamos a venir a orar. Todos los que puedan. Y ahorita debemos de haber unas 50 personas, 60, ¿no? Más o menos. Si eso lo multiplicamos por 3 son 180. O sea, ahí hay una lista de 180 personas que necesitan la salvación de Dios. Pero no creo que solamente 180 personas necesiten la salvación de Dios. Hay millones de personas que la necesitamos. Pero este es un buen comienzo. Cada uno de ustedes que puso ahí a esas 3 personas, siga orando por ellos. Si es que no ha orado, siga orando por ellos. Pero el día viernes, a las 7:30 de la noche, nos vemos aquí para orar. Yo no sé a que usted, quién le va a tocar la lista de quién, pero le voy a decir algo bien importante. Hermanos, el tiempo es muy breve en esta vida. Yo sé que muchos de nosotros estamos muy ocupados. Tenemos mucho trabajo. Tenemos muchas cosas que hacer. Tenemos mucho que hacer en nuestras casas. Pero necesitamos orar. Yo sé que oran ustedes y no se ofenden. Pero necesitamos orar de una manera también grupal como iglesia. Los judíos oraban 6 veces al día. Y lo hacían más por una tradición, por una ignorancia, que por conocer al único Dios vivo y verdadero. Nosotros sí conocemos al Dios vivo y verdadero. Y a veces no queremos destinar parte de nuestro tiempo para orar con nuestros hermanos. Ahorita estamos aquí, nos podemos gozar. Me da mucho gusto verlos. Pero yo no sé si mañana, pasado, en una semana, el Señor me llame a su presencia y no voy a poder gozarme con ninguno de ustedes. Aprovechemos el tiempo, hermanos, que Dios nos permite estar aquí en esta tierra para hacer las cosas que le importan a Dios. ¿A Dios le importará la salvación de la gente que no le conoce? Oremos por ello. ¿A Dios le importará que nosotros como cristianos oremos? Oremos, hermanos. ¿A Dios le importará que nosotros como cristianos leamos y estudiemos y escudriñemos su palabra para conocer al Dios vivo y verdadero? Hermanos, hagámoslo. Hagámoslo. Recuerden, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Hermanos, dejemos de seguir buscando las añadiduras en este mundo y busquemos el reino de Dios. Hacemos tiempo con nuestro Dios. Eso es lo que nos va a llevar
a tener una mejor y más perfecta relación con nuestro Dios vivo y verdadero. El segundo punto de este mensaje el día de hoy lo encontramos en el versículo 2. Dice, el punto 2 es el celo ignorante de Israel. Dice, versículo 2 de Romanos 10, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Pablo sabía por su propia experiencia como judío y más como fariseo, y más como un fariseo celoso y radical, más que la gran mayoría de judíos de su tiempo, que los judíos eran fervientes, pero Pablo sabía que ese celo no era conforme a la voluntad de Dios. Y es precisamente esto una gran ironía. Entre más religiosos eran los judíos, más apartados estaban de Dios. Esta palabra celoso o tener celo no es así como como nosotros lo utilizamos normalmente, ¿no? De que alguien ve a tu esposa y tú te enojas y te molestas. No, no es esa la palabra. La palabra celo quiere decir algo que es ferviente, algo que es devoto, algo en el que le pones mucha disposición. Eso es lo que quiere decir la palabra celo. ¿Okay? Entonces, Pablo afirmó varias cosas de sí mismo conforme a su vida religiosa, de que él era un hombre celoso. Algunas de estas cosas ya las hemos estudiado. Vayan conmigo, por favor, a Gálatas, capítulo 1, versículos 13 a 19. Fíjense cómo era Pablo antes de ser cristiano. Gálatas, capítulo 1, versículos 13 a 19. ¿Ya llegaron ahí? Gálatas, capítulo 1, versículos 13 a 19. Dice así Pablo. Porque ya habéis oído acerca de mí, de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén con los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y luego volví a Damasco. Y después, pasando 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pablo dice aquí que fuera un hombre ¿qué? Celoso, un hombre ferviente en su religión, más que cualquiera, aventajaba a los demás. Y a veces los cristianos así somos, ¿verdad? Somos celosos, somos fervorosos en las cosas de Dios, pero ignoramos muchas cosas. Y ahorita vamos a ver qué es de lo que Pablo ignoraba, lo vamos a ver un poquito más adelante. Vayan conmigo, por favor, ahí a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículos 5 al 7. Filipenses capítulo 3, versículos 5 al 7. Pablo está hablando de sí mismo. Vamos a empezar desde el versículo 4. Filipenses capítulo 3, verso 4. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y cierta aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Hermanos, aquí precisamente estaba la falla de Israel. El pueblo de Israel tenía celo por la ley, pero ese celo por la ley, con todo el cúmulo de tradiciones, de costumbres, de ceremonias que se le había agregado a la ley,
Realmente ya no estaban ellos experimentando ni conociendo realmente la ley, sino que estaban conociendo tradiciones. Y a veces así nos pasa a los cristianos. O sea, somos muy dados a conformarnos, ¿verdad? A lo tradicional, y se nos olvida lo más importante, nuestra comunión personal con Dios. Se nos olvida lo más importante, orar a Dios, leer la palabra, yo pasar tiempo con mi Dios. Usted no va a poder ser mejor cristiano del cristiano que usted es en público. ¿Cuánto tiempo usted pasa orando en su casa, o en su trabajo, o en el parque, o en el monte, o donde usted se vaya a platicar con Dios? ¿Cuánto tiempo pasa al día? ¿Cuántas horas usted pasa leyendo la Escritura para conocer lo que Dios dice? Para escuchar que Dios le hable. ¿Cuánto tiempo pasa? ¿Cuánto tiempo pasa predicando el Evangelio? ¿Cuánto tiempo pasa usted estudiando su palabra? Usted nunca va a poder ser mejor cristiano en público del cristiano que usted es en privado. Y a veces nos conformamos con ser cristianos religiosos, con traer una Biblia, ¿verdad? Bien calientita, como les decía, en nuestro brazo. Y si es Reina Valera 60, mejora, porque es la que ya conocemos. Hay gente que ya ni siquiera trae una Biblia bajo el brazo, ahora la trae en el celular y no la lee ni la comparte absolutamente con nadie. Según sus propias palabras, Pablo habría sido un miembro entusiasta, participativo y celoso de su religión. Sin embargo, sus conocimientos no eran conforme a ciencia. Ahora, vamos a entender esto, ¿ok? Los judíos tenían cierto grado de conocimiento, ¿ok? La palabra que aquí se traduce como conocimiento es gnosis. Y ese es un conocimiento, pero es un conocimiento intelectual, ¿ok? Nada más tengo el conocimiento, es algo intelectual. Es como si yo les dijera a ustedes, ¿cuándo fue la independencia, el inicio de la independencia de nuestro país? 1810, ¿no? Ese es un conocimiento. Ahora, si yo les dijera, bueno, ¿quién inició la independencia? ¿Con cuántos hombres empezó la independencia? ¿Cuál fue la primera batalla? Entonces ahí ya empezamos a pasar aceite, ya no nos sabemos todo lo demás. A los judíos les pasaba lo mismo. Tenían un conocimiento superficial. Ahora, para que podamos tener un conocimiento profundo, hace falta un ingrediente que no depende de nosotros. Ese ingrediente lo da Dios. El conocimiento que viene de Dios es un conocimiento espiritual y es una palabra diferente la que traduce aquí la Escritura. Y esa palabra que es ciencia o conocimiento de Dios es la palabra epignosis. Y esa palabra solamente viene cuando tú eres un creyente. Cuando tú eres un creyente verdadero, tienes al Espíritu Santo y de esa manera con el Espíritu Santo puedes entender plenamente, completamente una verdad de la Escritura. Entonces, el mero conocimiento o la mera ciencia, gnosis, no es suficiente. La gran mayoría de personas tienen conocimientos religiosos, pero la epignosis, es decir, el conocimiento profundo, solamente te lo puede dar el Espíritu Santo y se lo va a dar únicamente a los cristianos verdaderos. Y eso es lo que pasaba con el pueblo de Israel, que ellos tenían mucha gnosis, mucho conocimiento. Los fariseos, para ser un fariseo, hermanos, era algo verdaderamente complicado. Tenían que conocer a la perfección toda la ley. ¿Qué era la ley? Los primeros 5 libros de la Biblia. De Génesis a Deuteronomio se lo tenían que conocer perfecto. Y por si les faltara un poquito más de rigor, también tenían que conocer de los profetas. Si no aprobabas ese examen, no podías ser un fariseo. Pablo era fariseo. Él conocía perfectamente la ley, pero su conocimiento nada más era un conocimiento gnosis, un conocimiento intelectual. Pero después que aceptó a Cristo Jesús, dotado con el Espíritu Santo, al igual que lo tenemos todos los cristianos, podemos tener un conocimiento epignosis, es decir, un conocimiento real y profundo que nos lleva a conocer las verdades de Dios y a vivir por ellas. Muchas de las personas que asisten a las iglesias, desafortunadamente, no son cristianos verdaderos en algunas ocasiones. Y al no ser cristianos verdaderos, pues no pueden tener este conocimiento epignosis, un conocimiento que procede de parte del Espíritu Santo para nosotros.
Entonces necesitan primero ser salvos, primero necesitan entregar su vida a Cristo Jesús para tener un conocimiento pleno. ¿Ok? El conocimiento de Dios profundo o epignosis solamente Dios se lo va a dar a los cristianos verdaderos. Pablo, en varias partes de la Biblia, les voy a citar una, en Efesios capítulo 1, Pablo oraba para que los creyentes de Éfeso tuvieran este tipo de conocimiento. Efesios capítulo 1, versículos 17 y 18. Dice Pablo, igual como es la costumbre, vamos a leer unos versículos antes para tener contexto. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de mí en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación y el conocimiento de Él. En otras palabras, para que Él les dé el conocimiento de epignosis, el conocimiento profundo de Él. Solamente los cristianos verdaderos tenemos acceso a ese conocimiento profundo de Dios. ¿Okay? Y eso es lo que nos hace falta a todos los cristianos, ¿verdad? Y ese conocimiento profundo solamente va a llegar cuando usted y yo pasemos tiempo en oración con Dios. Cuando usted y yo pasemos tiempo escuchando a Dios a través de leer su palabra. Cuando usted y yo nos edifiquemos realmente. De otra manera, no es posible. Así como un estudiante, ¿verdad? Porque aunque se acueste en la noche y se ponga todos los apuntes así en su orejita, así cuando se duerma en su almohadita, ese conocimiento, ese libro del que va a tener examen al otro día, se lo ponga en su orejita y se duerma, por ósmosis, no se le va a ir al cerebro, ¿verdad? Tiene que estudiar. Es igual los cristianos. Si queremos tener un conocimiento más profundo de Dios, tenemos que orar con Dios. Tenemos que escudriñar su palabra. Tenemos que pasar tiempo con Dios. Es un privilegio que nadie tiene, hermanos. Solamente los hijos de Dios. Solamente los creyentes verdaderos podemos aspirar a este tipo de conocimiento. Desafortunadamente, la gran mayoría de cristianos ignora estas cosas y se priva, ¿verdad?, de tener este conocimiento que viene de lo alto. En tercer lugar, en el versículo 3, Pablo va a hablar de la injusticia ignorante de Israel. Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ok. Hermanos, la falta de conocimiento espiritual está ligado a la falta de fe. La ignorancia espiritual nos va a llevar a la incredulidad. La falta de conocimiento nos va a llevar a no creerle a Dios. Cuando usted lea la Biblia, cuando usted escudriñe los versículos y conozca de una manera directa las cosas que Dios hace y que Dios hizo, usted va a conocer un poco mejor al Dios vivo y verdadero. Y eso va a hacer que su fe se incremente. Evidentemente su fe se incrementa cuando usted escucha a un predicador que bíblicamente le está enseñando. Pero se incrementa más cuando usted va y directamente escucha la voz de Dios a través de estudiar su palabra, de comprender. Su fe se va a incrementar. Pero si usted no hace esto, su fe no se va a incrementar. Su fe se va a quedar chaparrita. Su fe se va a quedar de baja estatura. Y lo que Dios quiere es que todos los cristianos crezcamos, ¿verdad? Y lleguemos a la estatura de la plenitud de un varón perfecto. Ese varón perfecto se llama Cristo. Así tenemos que llegar. Dios no quiere que nos quedemos chaparritos. Dios no quiere que nos quedemos flacos, desnutridos espiritualmente. Dios quiere que crezcamos. Y solamente a través de la oración, del estudio diligente de la palabra, del discipulado y de la aplicación de lo que conocemos, es que vamos a crecer. De otra manera no vamos a crecer. No importa que tengamos 5, 10, 15, 20 o 50 años, no vamos a crecer. Pablo deja muy claro en este versículo 3
que la ignorancia más grave de Israel con respecto a la justicia de Dios era desconocer su carácter de Dios. A la luz de haber recibido la revelación de Dios en el Antiguo Testamento, resultaba chocante para los judíos saber que Dios es total y absolutamente santo, que es total y absolutamente justo, que es total y absolutamente bueno, total y absolutamente misericordioso. Y lo que hacían los judíos es que con el paso del tiempo iban bajando los estándares de Dios hasta que se pareciera más a un Dios que a ellos les agradara. Hasta parecer un Dios que fuera un Dios más humano. Ustedes recuerdan en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo a las personas que lo seguían? Todo hombre que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Dice eso? También el Señor Jesucristo dijo, todo aquel que a su hermano le diga necio y que se enoje con su hermano, ¿de qué lo acusa de Jesucristo? De asesinato, ¿no? De matar a su hermano. El simple hecho de enojarse. Ahora, mucha gente piensa que que Jesucristo vino a poner estándares más altos de los que ya habían en el Antiguo Testamento. Y la verdad de las cosas es que no. Los estándares eran los mismos. Lo que pasa que en el Antiguo Testamento, con el paso del tiempo, la gente le fue bajando los estándares, ¿verdad? A la ley, a la santidad, a la justicia de Dios. Y los hacían dioses más parecidos a los hombres que más parecidos al Dios vivo y verdadero. Y esto obviamente es algo que va pasando con el tiempo, con la cultura, con la tradición. Y los judíos vivían en medio de tradiciones. Y a veces así nos pasa a los cristianos. Los judíos, para ellos era importante lavarse antes de comer 7 veces sus manitas, ¿verdad? De la punta del dedo al codo era la mano para un judío. Se la tenían que lavar 7 veces antes de comer. ¿Pero qué les dice el Señor Jesucristo? Pues no es lo que entra al hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale del hombre, porque de dentro del corazón salen los adulterios, las fornicaciones y todo lo malo. Entonces ellos habían rebajado. Le daban más importancia al rito de lavarse las manos que a lo que realmente hubiera dentro de su corazón. Eso es lo que había pasado. Ese fue el problema principal del pueblo de Israel, que ellos su justicia humana la ponían por encima de la justicia de Dios. Y ese problema que tenían los judíos no es muy diferente al problema que tenemos hoy en día las personas de este siglo, de esta cultura. A veces nosotros nos creemos más santos que Dios, nos creemos más justos que Dios, nos creemos mejores que Dios. Y no lo decimos de esa manera, como yo lo estoy diciendo, pero sí lo pensamos. Hay gente que dice, bueno, pues aunque yo esté viviendo en pecado, pues con que traiga mi Biblia es suficiente. Bueno, pues aunque yo, ¿verdad?, sea desobediente en esta área de mi vida, pero sí tomo mi discipulado. Y aunque yo, y así ponemos, es decir, la justicia de Dios la hacemos a un lado y ponemos nuestra propia justicia. Ajá. Y a veces hasta pensamos, oye Dios, es que ¿cómo permites eso? ¿Cómo permites la guerra en Ucrania? ¿Cómo permites esto? ¿Cómo permites lo otro? Le echamos la culpa a Dios de todo. De todos los mal, de toda la maldad, de todo lo que hay incorrecto en este mundo, le echamos la justicia a Dios, ¿no? Pensamos que Dios se equivoca, cuando Dios no se equivoca absolutamente en nada. Y un ejemplo de esto muy claro, bueno, pues es lo que la gente hoy en día piensa. Hoy en día la gente, la gran mayoría de personas piensan, independientemente de la religión que profesen, es que sus obras los van a salvar, ¿no? Que cuando estén en el cielo allá con Dios, Dios va a tener así como una balanza, ¿eh? Y bueno, en el día yo hice 50 obras malas e hice también 51 obras buenas, o por lo menos 50. Ya cuando esté allá con Dios, hay empate. Entonces, por lo tanto, Dios me va a dejar entrar al cielo. Mucha gente así piensa. Y lo ilustran, ustedes vean las películas, ustedes vean las caricaturas, todo eso siempre ahí, ¿no? Siempre hay, incluso salen ahí un angelito y un diablito, ¿no? Hiciste esto malo, sí, pero puedes hacer esto bueno y con eso queda compensado. No, porque la salvación no es, ni será nunca por méritos humanos ni obras de ninguna persona. Simplemente es por medio de la fe en quién, en la persona de Cristo Jesús.
Y lo que ahora vive la gente no era nada distinto de lo que Pablo estaba viviendo en aquel tiempo. Nuestro Dios vivo y verdadero no es como los dioses que los hombres se inventan a su propia manera de pensar, a su propia pecaminosidad. No, Él es totalmente santo, totalmente justo, totalmente soberano, totalmente honesto. Así es Dios. Voy a leer, si quieren acompañarme, el Salmo 5:5. Salmos 5:5. ¿Ya llegaron ahí? Salmo, capítulo 5, versículo 5. Dice así Dios en su palabra: los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirá a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará. Y el Salmo 7:11. Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Y nosotros somos las personas que necesitamos hablar con la gente que no conoce a Jesucristo, que no conoce el Evangelio de Dios, para que el Evangelio, la luz les pueda resplandecer y puedan conocer a Dios en su palabra. Nuestro Dios no es como los dioses que la gente piensa. El carácter santo y justo de Dios se manifiesta en todo, absolutamente en todo, en toda su creación. Isaías, después de su visión, allá en el capítulo 6, ¿verdad? O sea, él dijo que él era un hombre impío, ¿verdad? De labios inmundos. Y a veces los cristianos, como decimos vulgarmente por ahí, se nos salen por ahí serías, los comentarios, los chistes negros, rojos, colorados, póngale ustedes el color que sea, ¿no? Es una bromita. Nos damos permiso, ¿verdad? De que nuestra boca salgan palabras, comentarios que no representan al Dios al cual nosotros pertenecemos. Nadie, aparte de la persona más necia y orgullosa, está dispuesto a afirmar que Dios es perfectamente santo. Sin embargo, el único estándar que Dios acepta para la salvación es la santidad perfecta. Y esa santidad perfecta, ningún ser humano la puede tener por sí mismo. Solamente viene cuando Dios le imputa la vida justa y perfecta que vivió Cristo Jesús a su cuenta, una vez que esa persona ha entendido el Evangelio, una vez que esa persona se ha arrepentido, le ha pedido perdón a Dios y ha clamado que Dios le salve y le perdone. Y en ese momento Dios te imputa, ¿verdad? La vida perfecta y en ese momento de que vivió Jesucristo y en ese momento Dios te hace santo. De otra manera es imposible. Hermanos, concluyo con 4 cosas. Primera, necesitamos, independientemente, y espero que no se haya ofendido, pero todos los cristianos, independientemente de cuál sea nuestro nivel espiritual, necesitamos orar más a Dios. Necesitamos orar con más amor y pasión por todas las personas que aún no conocen a Jesucristo. 2, nadie puede sustituir la santidad y la justicia de Dios con estándares humanos y con ello pensar que agrada a Dios. 3, solo el cristiano verdadero, el Hijo de Dios, puede tener un conocimiento profundo, una epignosis, solamente Él. El conocimiento superfluo lo puede tener cualquier persona en el mundo. Y 4, al testificar de Cristo, expone el mensaje de la salvación completo. Es decir, no le digas a las personas nada más que Dios es amor y que Dios te ama. Sí es cierto, pero dile todo lo demás. Dile que Dios también es santo, justo y perfecto. Dile que esa persona que es pecadora y que si no reconoce y entrega su vida a Dios, no puede entrar al cielo.
Dile el evangelio completo. Eso fue lo que dijo Pablo en estos 3 versículos. Oremos, hermanos, que Dios nos fortalezca para vivir vidas como a Él le agrada. Padre Santo, Señor, ¿cuánto tenemos por delante por hacer, Señor? Nos damos cuenta de que somos tus hijos, de que tú nos amas, de que has depositado tu grande amor en nosotros. Pero también nos damos cuenta, Señor, de lo limitado que estamos. También nos damos cuenta, Señor, que nuestros estándares no son tus estándares. Y que Dios, tú quieres que cada uno de nosotros seamos obedientes en todas las áreas, Señor, de la vida espiritual. Tú quieres que nosotros oremos por las personas, tú quieres que prediquemos, tú quieres que vivamos vidas santas, Señor, que solamente pueden ser vividas de manera sobrenatural por el poder que da el Espíritu Santo a cada creyente verdadero. Pero, Padre, si hasta este momento hemos vivido de una manera indigna, si no predicamos tu palabra, si no oramos, Señor, si no ofrendamos, si no testificamos, si no vamos a tu palabra, si no pasamos tiempo, Señor, de rodillas orando a ti o leyendo tu palabra, escuchando tu voz, Señor, perdónanos, Señor. Perdónanos porque somos mal agradecidos contigo. Y también te pedimos en el nombre de Jesús que nos fortalezcas, que el poder que da tu Espíritu Santo nos inunde, Señor, para ser obedientes y que te podamos representar de una manera digna en la tierra. En el nombre del Salvador Cristo Jesús te damos las gracias por tu bendita palabra. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga.